Cada usted, cabrón. Okay, hola de nuevo. Días, no cuenta. Hola, buenos días. A orden. Buenos días. Los mismos que hace ratito, 15 participantes. Unos 10 minutos y están todos. ¿Dónde? Unos 10 minutos y están todos ya. No lo escuché, perdón. Algunos 10 minutos y ya todos estarán. Sí. Unos 10 minutos más, una media hora más y ya después todo. Sí, ya van a estar. No hay que preocuparnos tanto. Ya hoy se van a dar cuenta de que van a trabajar ustedes más que yo. Ya nomás yo voy a ser el observador. Sí. Bien. Sí, doctor. Sí, señor Rogero, dígame. ¿Puedes checar que ya estés habilitado para compartir pantalla, por favor? Sí, ya me aparece aquí el icono. Ok. Sí, ya, gracias. Y ahorita nomás. De antemano una disculpa, ¿no? Por la premura de la semana pasada que avisé a las 4 o 5 de la mañana. Nada que disculpar, maestro. Al contrario, felicidades. Gracias, mi estimado amigo. Ya se notan las ojeras de paternas. Ya, güey. Felicidades. Gracias. Saludo a la licenciada Benice de mi parte, maestro. Con gusto, yo le paso de ahí su recado. Sí, ya estamos experimentando una nueva faceta que no conocía, aparte de abogado. Ahora voy a abogar, pero por otra personita. ¿Cuántos vamos? ¿Ya tenemos quórum? Todavía no, ¿eh? 17 apenas. Lo que pasa es que no quiero avanzar ahorita porque sí es un tema que puede después complicarse sobre la redacción, ¿no? Yo sé que con ustedes no, pues, pero bueno. Vamos a dar un minutitos, nada más, un minuto o 2 minutos y ya iniciamos, ¿no? Ya los demás va a ser pues, propiamente responsabilidad de ellos. Permítanme dejarle comento al licenciado Javier Herrera, que está conectado a otra plataforma. Rogero, no sé si me puede apoyar usted también en comentarles en el grupo de que ya estamos acá en Zoom, ¿no? Porque creo que hay algunos todavía que... A los de mi grupo ya les comenté, ya pasé el link por el grupo. Licenciado, usted que es el del grupo de Constitucional, ¿me podría auxiliar a comentarles? Sí, maestro, ya compartieron el link también en el otro grupo. Ah, ok, entonces probablemente esta es la confusión. Nomás que le reitero aquí a una persona.
Licenciado doctor. Perdón, dígame. Un compañero de nosotros de acá del grupo, Fernando Miramontes, me pide que le avise que él va a poder entrar a clase hasta las 9 de la mañana. Ok, está bien, gracias. Nada más Creo que que le considere ese espacio. no, sin problema, no hay inconveniente. También por ahí el licenciado José Brahms me dijo que tenía una diligencia de demolición, fíjense. Algo así me comentó. Y el licenciado Héctor Sánchez, creo que tenía problemas de conexión, creo que está elaborando y que no le permitían el acceso. Bien, pues ya somos 23 personas, yo creo que ya podemos ir continuando o iniciar al menos sobre los tópicos en los que nos quedamos, ¿no? ¿Recuerda alguno de ustedes en qué nos quedamos la última sesión? La sesión del 6 de febrero, no mentira, la pasada. ¿Qué fue lo último? El problema, ¿no? El planteamiento del problema, ¿sí explicamos cómo se redacta todavía o eso no lo vimos? No. ¿O solamente No, solamente nos quedamos en leer para poder plantear el problema. Ok. No es reclamo ni de reproche para ustedes, pero decíamos que esta parte ya les corresponde fundamentalmente a ustedes. Depende de ustedes si leen o no leen para poder plantear el problema. ¿El audio por ahí? ¿Entendido? Ok, entonces depende fundamentalmente de ustedes, ¿no? Hay que leer. No todos me enviaron el reporte de lectura. En realidad no me afecta a mí, decíamos, pero les puede representar un problema a ustedes después. ¿Escuchan la interferencia también ustedes o solamente soy yo? Se escucha muy feo, maestro. Ok. ¿Hay alguien que tenga conectado el audio todavía? Bueno, retomamos otra vez. ¿Va? Entonces decíamos que depende fundamentalmente de ustedes. No todos me enviaron el reporte de lectura. En realidad a mí no me afecta en lo personal, ¿no? Más bien depende de ustedes si van a empezar a leer, ¿no? Quiero asumir que aprovecharon esta semana que no tuvimos clase y lo más seguro es que un abogado preparado como ustedes se dio a la tarea y leyó otros 2, 3 libros a lo largo de la semana, ¿sí o no? ¿Sí? O se dieron a la tarea de leer 2, 3 artículos científicos de 20 hojas cada uno. Por ejemplo, el licenciado Marco me mandó un mensaje: maestro, yo ya leí como 5 artículos, ¿no? ¿Sí? El licenciado Nacor, no sé si se encuentra por aquí, pero sí me presumió él que ya había leído anteriormente. Entonces, es la ventaja. Sin embargo, aquellas personas que solamente me enviaron el reporte de lectura para cumplir, está bien, ¿sí? Pero, pues la temática es que estén leyendo ustedes. No me gustaría tener que imponerles cada semana que lean un reporte de lectura, más bien que sea fluido por parte de ustedes. Pero con el propósito de avanzar y apostándole a la confianza de que sí están leyendo relacionados con su tema, pues vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Ya tenemos el tema debidamente delimitado, ya tenemos la justificación, ya estamos recopilando información, prácticamente ya tenemos el marco teórico mentalmente, ¿no? Sí, pero ahora falta plasmarlo. Pero para ello primero hay que transitar de la mano del método científico y nos vamos a auxiliar en lo que es las etapas de que es el planteamiento del problema, la hipótesis, la experimentación y las conclusiones, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa en lo que es el planteamiento del problema y ahí nos vamos a enfocar el día de hoy en la clase. Que me digan si todavía tienen dudas en la redacción de la justificación. ¿Todavía hay dudas o inquietudes en la redacción de la justificación?
justificación, o prácticamente podría asumir que todos los que están aquí presentes ya la tienen redactada. La justificación. La justificación, no de la inasistencia, sí, la justificación para que me den motivos o razones de que es viable investigar este tema de la discriminación positiva, por ejemplo. Si realmente vale la pena hablar de la discriminación positiva o de la paridad de género a estas alturas, no me vayan a hablar del Código de Hammurabi, de Napoleón, ¿no? O sea, si realmente vale la pena estudiar si es actual, decíamos, si es importante o relevante y si es útil, es decir, si aporta algo a la sociedad. ¿Ya tenemos todos esa parte? Con confianza, ¿eh? Maestro, yo no la tengo, pero luego la hago. O ya que termina el curso la hacemos. ¿No? Sí. Ok, esa sonrisa me indica que la licenciada Marilena ya la tiene, por ejemplo. Pues apenas ¿no? ahorita pude, no oíste que la pude. Entonces, asumo que ya la tenemos. Entonces vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Como en una relación. Vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Entonces me va a permitir compartir pantalla para explicar entonces de qué trata. No voy a poder ver los mensajes, de preferencia algún comentario que sea de forma verbal, ¿no? ¿Sale, vale? Porque luego se conecta y... ¿Todos tienen ahí en sus pantallas la presentación de PowerPoint? ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Sí. Ok, perfecto. Entonces decíamos que ya tenemos lo que es el tema debidamente delimitado. Ya tenemos en su caso lo que sería lo que entendemos por método científico y ya sabemos las fases del método científico y que nos íbamos a enfocar en lo que era el planteamiento jurídico del problema. Vamos a recapitular fundamentalmente qué es lo que necesitamos ahorita. Que ustedes identifiquen el problema que surge relacionado con su tema. ¿Cómo lo podemos identificar? Decíamos, bueno, a partir de que nosotros advertimos, según en palabras del doctor Alfonso Nambo Caldera, una discrepancia entre el ser y el deber ser de las cosas. ¿Dónde encontramos el ser? Normalmente en la ley, es decir, así está regulado, así son las cosas, así son. Pero lo que nosotros vamos a cuestionar es si en realidad debería ser de esa forma como está plasmado. Y viene la parte fundamental de nosotros como abogados de cuestionar. ¿En realidad debería permitirse la prisión preventiva oficiosa en el delito de daños por explosión? ¿En realidad debería permitirse únicamente al Ministerio Público la solicitud del procedimiento abreviado? Decíamos nosotros, no debería ser así. Si ustedes ya identificaron eso, ya tienen el problema identificado. ¿Sale? Pero hay otras maneras de identificar problemas. Por ejemplo, a partir de un vacío, es decir, cuando nuestro problema que queremos abordar no está regulado, no está contemplado en la legislación. Es muy común, por ahí alguno de ustedes me lo comentaba, que las leyes a veces son omisas, las fabulosas lagunas jurídicas que existen, entonces no lo contempla la legislación. Y si no lo contempla, entonces no debería ser de esa forma, debería de contemplarlo, debería de regularse. Entonces su problema surgió a partir de una ausencia normativa, un vacío normativo, en el sentido de una laguna jurídica, como es muy común, por ejemplo, en materia laboral burocrática, que no está contemplado el embargo, por ejemplo. El embargo de bienes para la administración, en contra de la administración pública, ¿no? Entonces, si no viene regulado, entonces hay un vacío normativo y entonces yo me voy a enfocar en que debería de regularse el embargo en materia laboral burocrática, ¿sí? Pero también puede surgir a partir de una insuficiencia, que también es muy común verlo en el derecho, ¿no? Es decir, si hay una regulación, si hay directrices, si hay reglamentos, leyes, códigos, que sí lo dicen, pero están incompletos, como la forma de liquidar los bienes en el concubinato, por ejemplo, ¿sí? O mejor dicho, todos los derechos que surgen a partir del concubinato. El concubinato solamente habla de pensión alimenticia y de derechos hereditarios, pero no dice nada al respecto o está incompleto en relación a los bienes que se pudieron haber adquirido durante su unión. O sea, está incompleto
Esa parte, entonces, hay que agregarle de que sí hay regulaciones en esa parte del concubinato, pero está incompleto, es insuficiente la regulación relacionada con el concubinato. Hay quien dice, y me voy a meter en otros temas que simplemente para complementarlo, hay quien dice que, por ejemplo, en el concubinato se puede subsumir esas omisiones o esas lagunas jurídicas o esas insuficiencias a partir del método de interpretación analógico, ¿no? Que para eso sirve, dice. Cuando hay un vacío normativo y hay una institución figura que se le parece, llenamos ese vacío normativo y tomamos esas reglas y resolvemos conforme a esas reglas, ¿no? Que es una, una regla muy común que se toma del matrimonio para trasladarlo al concubinato. Pero es lo cuestionable y es lo que vamos a analizar nosotros, ¿sale? Pero también podemos encontrar problemas a partir de una deficiencia, es decir, hay muchas cosas que se dicen alrededor del tema que yo estoy investigando, pero todo lo que se dice está mal, ¿sí? Es incongruente, es irracional, es ilógico, ¿no? En esta parte, entonces, es deficiente la normativa que surge, ¿vale? O las famosas antinomias jurídicas que surgen a partir, obviamente, de contradicción de normas. Ustedes deben de saber que en más de una ocasión una legislación autoriza una cosa y otra legislación prohíbe la misma cosa o la misma conducta. Paréntesis. Hay casos que se pueden resolver las antinomias jurídicas, entre comillas, porque en realidad no lo son, a partir de los ámbitos de validez de la norma. Es decir, el ámbito de validez personal, material, temporal, espacial de validez de la norma o incluso jerárquico. Si hay antinomias entre una norma superior y una norma inferior, pues en realidad no lo hay, simplemente tomamos la norma superior. Si hay una antinomia entre una norma que ya ha sido abrogada sobre una ley vigente, pues en realidad no hay antinomia, tomamos la regla vigente, ¿vale? O la espacial de validez, o la personal de validez. Pero puede darse el caso porque se te que olvida dos normas, iniciado David, dos normas que están en el mismo orden jerárquico, en el mismo orden de validez temporal, espacial y personal de validez, entonces ahí sí hay antinomias, ¿sí? Y esa contradicción, entonces sí puede llevarse al plano de investigación jurídica, ¿no? Porque no deberían existir dos normas de la misma categoría, regulando la misma conducta y aparte siendo contradictorias, que es muy común también ustedes que se van a encontrar en ese sentido. O también, por último, pudiéramos encontrar problemas jurídicos a partir de excesos normativos, que en nuestro sistema jurídico también es muy común advertirlos, ¿no? Es muy común que hay infinidad de leyes que regulan la misma conducta. Y el ejemplo que tengo un poquito más claro es en materia ambiental, ¿no? Como que todos los congresos de los estados y el Congreso de la Unión quiere quedar bien en materia ambiental y se agarran publicando leyes sobre la misma materia, ¿no? Hay una ley de flora y fauna, una ley general de flora y fauna silvestre, hay una ley estatal, hay una ley de flora, hay una ley de fauna, entonces pareciera que todas, y aparte también la Semarnat emite su propia regulación, sus propias normas oficiales, sus propios reglamentos, incluso tipifican algunos delitos, entonces regulan en exceso lo mismo, puede darse, y pueden plantear las mismas legislaciones o todas esas legislaciones, sanciones totalmente diferentes o elementos normativos diferentes de la conducta, ¿sí? El Código Penal de Nayarit contempla delitos ambientales, pero si nos vamos a leyes generales o leyes federales ambientales, también contemplan delitos en materia ambiental. Y puede darse el caso entonces de que planteen elementos normativos diferentes o elementos objetivos diferentes o elementos del tipo penal diferentes y sanciones totalmente diferentes. Ahí hay un exceso que decíamos, ese es el ser de las cosas, no debería ser de así. Se supone que nuestro sistema jurídico es congruente, sistemático, elocuente, pero surgen todas esas cuestiones. Entonces, ya pasamos la parte de la identificación, ojo, apenas la identificación del problema. ¿Quién lo va a identificar? Nadie más que ustedes. ¿Sí? Ni yo, porque ¿quiénes son los expertos en ese tema? ¿Quiénes son los expertos en las personas inimputables aquí del grupo? El licenciado Rojeiro, nadie más. Y no porque los demás no sepan, ¿no? Pero él está enfocado exclusivamente en ese tema. ¿Sí? En el tema de la paridad de género y discriminación positiva, la licenciada Noemí. ¿Sí?
Entonces, vamos con los expertos. ¿Quiénes van a identificar sus problemas? Ustedes mismos. A partir de ese contraste. Voy a tratar de poner un ejemplo un poquito más claro de cómo podemos identificar problemas. El ejemplo clásico, ¿no? Que afortunadamente aquí no lo han tomado en cuenta, bueno, hasta ahorita, que yo sepa. El tema de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el término del artículo 155, fracción 14 del Código Nacional, ¿no? Dice, estas son las medidas cautelares, dice, entre todas, fracción 14, prisión preventiva. Ese es el ser de las cosas, ¿eh? Eso viene en el Código Nacional, así está. Pero luego nosotros vemos, es que no debería contemplarse, no debería estar regulada la prisión preventiva. Ok, perfecto. ¿Pero por qué? Ah, es que resulta que si nos vamos a los artículos de la Constitución, ¿cuáles artículos, amigos, de la Constitución creen que contraste con el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional? ¿Dónde está ese principio que ustedes presumimos mucho? ¿Cuál es el principio que vulnera? El principio de inocencia, ¿no? Entonces, resulta que ese ser de las cosas del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto autoriza la prisión preventiva, vulnera, ¿sí? O no debería ser así porque transgrede el principio de presunción de inocencia. Así de sencillo, ya identificamos nuestro problema, ¿va? Ahora, ¿qué necesitamos para redactar ese problema? Siempre he insistido en esa parte, leer, y no queda otra más que leer, y eso significa que tenemos que documentarnos para obtener los datos del problema, los elementos principales del problema, lo que se ha dicho sobre el problema, es decir, tenemos que tener literatura reciente, las relaciones que giran alrededor, recuerden el método sistemático, ¿no? Lo que gira alrededor de ese problema, las cuestiones relacionadas y conexas con este para fin de darle un tratamiento completo y poder plantear soluciones teóricas. Eso es lo que necesitamos. A estas alturas, a las 8:32 de la mañana, ya tenemos todo eso, ¿no? Porque empezamos a leer desde la primera clase, ¿no? Entonces ya tenemos todos esos documentos. Lo que sigue entonces es redactar. Ya plasmarlo en un documento. No se me asusten, el planteamiento del problema yo nomás lo necesito en una media cuartilla, una cuartilla, no más, porque a veces somos muy rolleros y terminamos por confundir esa parte, ¿no? Entonces, solamente necesitamos una media cuartilla aproximadamente para efectos de plantear el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, dando respuestas a esos interrogantes. Al qué, al cuándo, al dónde, al cómo y al por qué. ¿Sí? Si les damos respuestas a esas preguntas, ya tendríamos el problema relativamente planteado. Recomendación, redacten en tercera persona. Redacten de forma impersonal, no digan yo, mi, porque yo quiero, sí, es mío, yo así lo advertí, no. El yo y el super yo lo vamos a dejar para otro momento, ¿sí? Para más adelante cuando discutan ustedes, ahorita no, redacten de forma impersonal, y también redacten para efectos de que una persona, una tercera persona lo va a leer. Esto quiere decir que se entienda. No lo redacten única y exclusivamente para ustedes, porque a veces damos por hecho que se entiende y no es así, ¿sí? No es así porque suponemos cosas que el lector, naturalmente el que nos va a leer, no sabe. Entonces redáctenlo para alguien más, para quien lo va a entender. Para el licenciado Héctor que no sabe de derecho constitucional ni de derecho penal, explíquenselo a él, ¿sí? No para ustedes porque se van a subir muchas cosas. Como ejemplo siempre pongo el maestro David Rentería, secretario proyectista del colegiado de aquí en Nayarit, que me tocó que nos diera clases. Él decía que un ejercicio que ellos hacen mucho en los tribunales colegiados es dar cuenta del asunto, dice él. Dar cuenta del asunto es tienes que ponerme al tanto de forma breve y concisa cómo está el asunto, ¿sí? Pero dice, hay secretarios proyectistas
de carreras de 10, 20 años que no me saben dar cuenta, dice. Porque ellos vienen y me platican el problema como que si yo tengo a la mano el expediente y yo ya lo leí. No, dice, lo que necesito es que me explique de forma breve y concisa de qué trata y cuál es el problema. Algo similar sucede aquí. ¿Cómo? ¿Cómo das cuenta de un asunto? Mire, licenciado, resulta que en un asunto en materia familiar, ojo, el solo hecho de decir materia familiar ya elimina civil, mercantil, laboral y todo eso. Te enfocas en derecho familiar. Resulta que hay unas personas, la actora, dice, y el demandado que promueve esto. Pero el juez resolvió esto. Ok, vamos haciendo muy precisos y muy enfáticos. Sin embargo, ustedes llegan con el licenciado y dicen, es que resulta que la persona demandó las tierras y se las quitaron y luego lo despojaron y empezaron. Y el licenciado no sabe ni de qué materia están hablando. Lo mismo sucede con el planteamiento del problema. Redactarlo de forma congruente, precisa y lo más claro posible. Ahora sí, regresando a las preguntas. ¿Por qué son importantes responder la pregunta del qué? Sencillo. Ahí es donde ustedes van a fijar el aspecto conceptual. Ustedes me van a plantear una pequeña definición de su tema. Es decir, la inimputabilidad es aquella institución jurídica que surge a partir de tales cuestiones legales. Punto. Así de sencillo. ¿Sí? Luego dicen, fijar los límites temporales con el cuándo y fijar los límites espaciales con el dónde. En el estado de Nayarit, a partir de la inclusión en el 2016 con el nuevo Código Penal o el Código vigente de fecha fulana de tal, se consideró como parámetros o requisitos de inimputabilidad los siguientes. Punto. Ya me contextualizaron el dónde y el cuándo, así de sencillo. Pero viene lo más elemental, el cómo y el por qué. Ahí sí, contexto total. Sin embargo, en el estado de Nayarit, los jueces han omitido resolver las peticiones de la defensa cuando se les solicita la declaración de inimputabilidad en el dictado o antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Incluso no saben cómo determinar o iniciar el procedimiento de declaración de inimputabilidad. De tal manera, entonces, que hay una omisión en la forma de su tramitación. Punto. Ahí está el problema. ¿Qué es? Que no saben y que hay una omisión de su tramitación. Recuerden ahora sí, vacío. No saben cómo lo dicen. Una ausencia de regulación al respecto de la inimputabilidad. Entonces, con esos parrafitos, media cuartilla, una cuartilla, ya planteamos el problema. A lo mejor lo estoy haciendo demasiado muy sencillo, ¿no? Pero ustedes pueden desplayarse un poquito más en media cuartilla, una cuartilla, sin que exceda de forma preferente más de una cuartilla, porque si no nos vamos a perder. Recuerden, a veces cuando queremos ser o impactar con infinidad de número de hojas al juzgado, pues terminan por perderse la idea, ¿no? Yo les comentaba que hay un abogado que una vez planteó un recurso de apelación de 72 hojas, ¿no? ¿Sí? Y todo redundaba en lo mismo. No sé si cobró por hojas aquella vez, pero todo redundaba en lo mismo y era muy reiterativo, incluso terminaba por perder licencia. Cuando se presentó el amparo de salud con el doctor Nambo hizo un amparo de 3 hojas, nada más, ¿sí? Y una hoja era el proemio, ¿no? Era las generales y los requisitos del 108 de la ley de amparo y los conceptos de violación venían en una hoja, ¿no? Y la tercera hoja era la de firma, punto. ¿Sí? Sin embargo, hay algunos, somos muy rolleros y queremos presentar un amparo de 20 o 30 hojas. Bueno, hay casos que sí lo ameritan, ¿no? Yo creo que el más extenso que he presentado ha sido 35 hojas, pero porque se fue a la corte, ¿no? Entonces, que me lo desecharon, pero está en reclamación. Pero hay asuntos que sí valían la pena, pero en este caso no. Sean muy precisos en esa parte. ¿Hasta aquí alguna inquietud? ¿O ponemos otro ejemplo de redacción de planteamiento del problema? Hablen ahora. Sí, otro ejemplo. Ok. Otro ejemplo.
Ok, ¿alguien más? ¿O solamente para la licenciada Noemí? Los demás pueden desconectarse entonces y se lo planteamos a la licenciada. Ok, vamos a poner un ejemplo en mi caso, ¿no? De la acción de nulidad de juicio concluido. Bueno, no sé si sea muy confuso. ¿Sí sabemos qué es la acción de nulidad de juicio concluido o no? Creo que ya lo había comentado, ¿no? ¿No? O va a estar complicado. Bueno, el interés legítimo en el amparo. ¿Mejor? ¿Sí? ¿O tampoco? ¿O la sustracción de menores en materia penal, mejor? De juicio concluido, maestro. ¿Juicio concluido? Votación, juicio concluido. Ok. Bien. Supongamos que mi tema es la acción, de hecho lo pretendo llevar a una publicación de artículo. La acción de nulidad de juicio concluido, la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido, en contraste con la seguridad jurídica en el estado de Nayarit. ¿Va? Lo vamos a dejar así. Apartado ese tema, ¿eh? Ese es mío para que no lo vayan a tomar. Porque eso se va a discutir en el doctorado, en un proyecto. Ok, entonces, ¿cómo voy a iniciar? Bien, ¿al qué? La acción de nulidad de juicio concluido es aquella acción ordinaria que proviene del derecho civil con la finalidad de dejar sin efectos una sentencia ejecutoriada en la medida que establece los siguientes requisitos de procedencia como proceso fraudulento o dolo. Punto. En el estado de Nayarit, a partir del artículo 6 del Código de Procedimientos Civiles, se establecen los requisitos, perdón, se establecen las diferentes acciones legales que tiene el ciudadano. ¿Sí? Ello deviene de la publicación de X fecha en el Código de Procedimientos Civiles. En esa medida, analizado el artículo 6 del Código de Procedimientos Penales, no se advierte la procedencia o la acción de forma nominal de juicio concluido. Punto. Sin embargo, en los artículos, no recuerdo ahorita los artículos, pero si me dan chance ahorita se los consulto porque ya hice el amparo en ese sentido. En los artículos X del Código Civil para el Estado de Nayarit se establecen los supuestos o procedencia de las nulidades en general. ¿Sí? Que aun cuando no se establezca específicamente la procedencia del juicio de la acción de nulidad, la acción de juicio concluido, perdón, ¿sí? Bajo la posibilidad de interpretarlos de forma sistemática, podría instarse esta con la finalidad de salvaguardar los derechos de las personas. Punto y aparte. Si bien es cierto, ya abundo un poquito más, la seguridad jurídica enmarcada en el artículo 14 y 16 de la Constitución establece, ¿sí?, que a través de la cosa juzgada ninguna sentencia puede modificarse, coma, en el caso de la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido, pudiera cuestionarse la legitimación de una sentencia ejecutorial. ¿Sí? Punto y aparte, y ahora sí, ya lo que me interesa, de ahí entonces que sea necesario estudiar, ¿sí?, la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido, toda vez que no existe regulación expresa en la legislación civil en el estado de Nayarit. Se acabó. ¿Sí? No sé si me da a entender más o menos. Pudiera yo agregar en la parte del que también explicar qué es la seguridad jurídica. Ya ampliando un poquito más a detalle lo que yo pretendo. Yo estoy, por ejemplo, en contra de que la cosa juzgada, y es una temática muy constante por todos los juzgados, locales y federales y colegiados, incluso la Suprema Corte, que la cosa juzgada es la máxima institución que respeta el derecho o principio de seguridad jurídica, así de sencillo, dice. Una cosa juzgada ya es inamovible, dice, porque si no vulneraríamos la seguridad jurídica del ciudadano y cada vez que se les ocurra van a estar modificando sentencias ejecutoriales, ¿cierto? Sin embargo, yo soy de la postura de que si se cree
que la cosa juzgada es la máxima institución que respeta la seguridad jurídica, no tendría por qué haber ningún inconveniente si se somete a verificación de nueva cuenta. Y si se somete a verificación, tendría que quedar firme de nueva cuenta porque el tribunal hizo lo correcto. Y eso permitiría legitimar a los tribunales en el dictado de sus sentencias. ¿Sí? Es decir, como analogía, un congreso se legitima porque pues, obtiene la mayoría de votos por parte de los votantes, ¿no? El presidente de la República se legitima con la mayoría de los votos que lo eligen. Pero un tribunal se legitima emitiendo sentencias bien. Entonces, no debería haber ningún problema si se vuelve a analizar el juicio. Ojo, no en todos los supuestos de procedencia, ¿eh? O sea, tampoco es que, se me ocurrió acción de nulidad de juicio concluido porque lo escuché con el licenciado Héctor. No es así, no funciona tan sencillo, ¿no? Hay unos supuestos, hay unos requisitos, unos candados ahí, ¿no? Pero la regla es general que cosa juzgada, ni le muevas, amigo. Ya perdiste el asunto. Profesor, hay una pregunta. En dado caso de promover la nulidad de juicio concluido, la competencia, en este caso, ¿tendría que conocer el juez que dictó la sentencia o tendría que ser uno diferente? No, yo creo que de forma preferente tendría que ser uno diferente, ¿no? De forma preferente para que verifique si su homólogo hizo bien su trabajo, ¿sí? Y verificar si cumplieron con todos los requisitos y todo el debido proceso, etcétera, ¿no? Ya les decía anteriormente en una clase pasada que la regla general de procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido es por proceso fraudulento, como funciona como si sería un amparo por tercero extraño al juicio, pues. ¿Sí? Más o menos serían la procedencia similar. ¿Sale, vale? De hecho, hay muchas limitantes en la acción de nulidad de juicio concluido porque hay criterios de la Suprema Corte y creo que del Pleno. Sí, doctor. ¿Mande? Disculpe, Sí. pero parece ser que nos va a sacar la reunión. Ahora sí tiene límite de tiempo. Entonces, voy a volver a hacer la reunión. La paso a su WhatsApp y usted se lo pasa a los demás compañeros y yo se lo paso a los de mi grupo. Muy bien, adelante. Sí, porque ya queda menos de un minuto. ¿Un minuto? ¿Cerramos de una vez? Sí. Okay. Se lo envío al suyo y a usted se los envía ahí. Va que va. Bien, ahorita reingresamos.